Bienvenidos al programa El Poder Ciudadano, un espacio donde el poder lo tienes tú. Soy Yadira Saltos y estoy aquí para hacerte conocer tus derechos. ¿Sabías que la Constitución del Ecuador es una de las más avanzadas del mundo? Se diseñó un nuevo modelo de Estado que divide sus funciones en 5 poderes. Veamos. Legislativo, ejecutivo y judicial. Normalmente, en las democracias modernas es el poder electoral. Con la Constitución del 2008 se crea el 5º poder, llamado también el Poder Ciudadano, representado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de hoy tenemos la presencia de 2 invitados, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, y el abogado Javier Flores Aguirre, analista político y experto en derechos humanos. Bienvenidos. A través de la acción colectiva se han conquistado derechos como la participación de la mujer en la política, el voto popular, entre otros. Gracias, Gary. Gracias, Javier, por estar aquí en nuestro programa El Poder Ciudadano. Gary, cuéntanos desde tu experiencia los logros que se pueden alcanzar con una participación ciudadana organizada. Sí, gracias Yadira y gracias por esta oportunidad en este programa que aspiro pues sirva de mucho para ilustrar a la ciudadanía en torno al objetivo que debe ser, digamos, esto. La participación ciudadana, que es un pilar fundamental, digamos, para conseguir objetivos en cualquier ámbito de nuestro país, es decir, en el ámbito parroquial, en el ámbito municipal, o sea, cantonal, provincial o nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencias valederas, como cuando iniciamos en la década del 80 la defensa del manglar, o sea, se lo hizo con gran participación comunitaria, con las mujeres principalmente, que son las que se dedicaban al aspecto de la actividad de concheras, ¿no? Y también los cangrejeros, los carboneros, es decir, una serie de gente que vivía de este entorno, de este ecosistema, que finalmente con la participación masiva y colectiva logró, digamos, porque no se devaste el manglar en su totalidad en el Cantón Muisne. Esto es que hoy conservamos el 30% de ese manglar, y se lo hizo con participación comunitaria, con participación activa de la gente, porque las autoridades en ese entonces, el INEFAN, que era el encargado de controlar o regular esta situación, no lo hizo. Por tanto, no nos quedó otra que la participación comunitaria. La participación es muy importante siempre y cuando sea sin manipulación, sin cálculo, es decir, que sea realmente activa para defender un bien colectivo o conseguir, digamos, un objetivo colectivo. Eso se hace también en el ámbito cantonal cuando se crean, digamos, posibilidades de gestar la posibilidad de crear un nuevo cantón. Ahí se juntan todos los sectores. Hay una unidad monolítica de todos los sectores, un objetivo común, un objetivo colectivo. Sin embargo, pues, una vez que se consigue el objetivo, hay, digamos, ya vienen los intereses políticos e intereses individuales que, bueno, esos son intereses políticos que son legítimos. Gary, es decir, que la participación ciudadana, la acción colectiva, siempre va a marcar el ritmo de los gobernantes. Indudablemente. Yo, por ejemplo, vuelvo a insistir, otra experiencia nuestra, en la época del cólera, ¿no? Fue en la inicio de la década del 90. Hubo una participación tan activa de todas las autoridades que hacíamos o que estamos interesados en que los problemas de salud se controlen. En el caso de Esmeraldas hubo una actividad provincial de todas las autoridades, gobernación, dirección de salud en ese entonces, provincial, las organizaciones comunitarias, y logramos que en los cantones donde se hizo esta actividad de prevención de enfermedades primarias, logramos que no haya ni una sola víctima, es decir, ni un fallecido. Estimado Javier, cuéntanos, más allá de lo estipulado en la Constitución, ¿qué nos puedes contar tú respecto a la participación ciudadana? ¿Qué importancia tiene en la sociedad? Bueno, muchas gracias, Yadira, por la invitación. Gracias por permitirme participar en este programa. Compañero Gary, que también nos está ilustrando con sus opiniones. En mi opinión, es la pieza fundamental del funcionamiento democrático. Si no tenemos una ciudadanía activa, consciente, en cierta medida ilustrada, pero propositiva sobre todo, con un afán de
de incidir en la sociedad y en las autoridades, sobre todo marcar el ritmo de la política, de los gobernantes, como tú misma decías. Creo que eso es, si no existe, no tenemos realmente cómo sostener lo que hemos ganado ni cómo aspirar a mejores cosas que las que ahora existen. Realmente la organización social es la que permite que el Estado atienda lo esencial que tiene que atender, el bienestar de todos los ciudadanos. Se está haciendo una obra pública, que se haga una veeduría que revise lo que se gestiona, el dinero público que se utiliza en esa obra. Desde Sería muy ahí la interesante. importancia de la cercanía que tienen que tener los ciudadanos, por ejemplo, en la toma de decisiones de sus vidas, ¿no? Si lo hacemos desde los barrios, pues estamos teniendo esa cercanía directa con las decisiones en nuestras vidas. ¿Qué opinas al respecto? En sintonía con lo que decía Gary, la participación ciudadana tiene que hacerse sin cálculo, y lo que el Estado tiene que hacer realmente es facilitar mecanismos de participación. El Estado no debe asumir el rol de los ciudadanos porque no le corresponde. El Estado le debe atención a ellos, tiene que prestarles servicios, que darle obra pública. Los ciudadanos tienen, desde mi punto de vista, como te digo, esta obligación de tipo moral de exigirle al Estado que se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, y que creo que muchas veces hay sectores que no han hecho esa exigencia y el Estado simplemente los ha abandonado. Hablando de cómo se puede organizar los presupuestos participativos, por ejemplo, desde los GATS, ¿cómo tú crees que se pueden organizar? Bueno, con voluntad popular, realmente. Los presupuestos participativos es un mecanismo muy interesante de incidir en lo público y sobre todo en lo cercano. A mí me parece que lo más importante que se puede hacer por parte del Estado es realmente acercarse al ciudadano, facilitarle al ciudadano, darle las herramientas, como digo, y creo que en ese sentido los presupuestos participativos es una herramienta interesantísima para una comunidad organizada que puede incidir de manera concreta no solo en conocer los montos y los recursos que se tienen, sino poder destinarlos a lo que a ellos y a ellas les interesa. Entonces creo que ese escenario tiene un enorme potencial. Es decir, estaríamos hablando de una verdadera democracia participativa y no así de una democracia representativa donde nos acercamos cada 4 años a votar. Así es. Creo que el ideal es que haya una democracia muy activa y creo que hay un escenario de participación que debe ser impulsado, debe ser desarrollado por las comunidades, debe ser facilitado por el Estado. Hay herramientas muy interesantes en la Constitución, en la legislación, en la ley del Consejo de Participación, en la ley de participación ciudadana, en distintos ámbitos legales, como por ejemplo el COTAT y ordenanzas de municipios que facilitan o que habilitan el uso de la silla vacía y otros mecanismos de participación directa en la gestión comunitaria. Creo que todos esos mecanismos, señaladamente el que tú me mencionabas, el del presupuesto participativo, son muy interesantes y creo que una ciudadanía responsable y realmente comprometida con su desarrollo debería hacer uso de ellos de manera consistente. Muchísimas gracias por su participación. Nos vamos a un corte. Soy Yadira Saltos y voy a demostrarles que en nuestro país el poder lo tienes tú. Te invito a ser parte de nuestro programa El Poder Ciudadano, donde juntos construiremos la democracia participativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorga poderes a los ciudadanos y a las organizaciones para asegurar la transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción. Gary y Javier, cuéntenos, ¿qué importancia tiene el control de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Gary. Bueno, gracias. Claro, el Consejo de Participación Ciudadana, su objetivo para lo cual fue creado, que es justamente eso, de la participación de la ciudadanía, o sea, lo que tiene que ver también con el control social efectivo, digamos, de lo que se está aconteciendo, digamos, en lo que tiene que ver con lo público de este país. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana debe, digamos, primero practicar la transparencia. Segundo, digamos, esa participación activa de la ciudadanía. Esto implica que este Consejo de Participación Ciudadana que tenemos en este momento no ha demostrado aquello, digamos, ha habido mucha inclinación política de parte de este Consejo y además no ha cumplido con el otro papel, que tiene que ser lo que efectivo, el control social, digamos, de estas cuestiones de las inversiones que se han hecho en este país, que son muchos, hay mucho que hacer en cuanto al control social, de que la ciudadanía se apropie
de lo que tiene que ver con sus inversiones, porque la inversión no es del Estado, la plata no es del Estado, la plata no es del contratista, la plata es de los beneficiarios, es decir, que los beneficiarios deben de tener un control de su inversión, de su obra, de manera que aquí no nos vengan a decir de que es problema del Estado y de que el contratista. Por eso yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe de promover primero lo que tiene que ver con las reformas correspondientes a la ley de contratación pública. La ley de contratación pública no es de los contratistas, no es del Estado, es una ley que nos compete a todos los ecuatorianos. Es decir, que nosotros debemos saber, saber todo el proceso desde el inicio hasta el final, hasta que se culmine la obra, que se le entregue en feliz, digamos, culminación a sus beneficiarios, porque si no reformamos la ley de contratación pública, esto realmente no sabemos para dónde va. La corrupción cada día campea en este país y no pasa nada, como quien dice, no pasa nada, es decir, se roban los dineros del pueblo. Hoy, por ejemplo, han desaparecido 50.000 quintales de arroz. O sea, no sabemos dónde están. O sea, no puede ser que este país siga de esta manera, o sea, sin una autoridades de control, digamos, el poder de transparencia, que no controle nada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe de reformar su ley, su propia ley, y segundo, también las leyes que tienen que ver con esto, con la ley de Contraloría, la ley de Contratación Pública, para que haya mayor control de lo que tiene que ver con los dineros del pueblo. Los recursos del pueblo no pueden seguírselos robando a millares surgir, como dijo el himno nacional. Javier, cuéntanos, para ti la importancia del Consejo en la democracia. Yo creo que es una pieza fundamental dentro del andamiaje constitucional del Ecuador. Está claro que en la historia política de este país se decidió crear este consejo para reemplazar un desprestigiado Congreso Nacional, una Asamblea Nacional que venía con notas muy bajas, y la idea que surgió en la Asamblea Constituyente de Montecristi de realizar esta creación jurídica del Consejo de Participación respondía a ese fastidio de la gente con la Asamblea Nacional, que hoy en día también se lo siente, ¿no? Hay un descrédito de esa institución a los ojos del ciudadano bastante notoria. En esa época me acuerdo que era una cifra de un dígito de realmente el apoyo que tenía o la credibilidad que tenía, la confianza que tenía la Asamblea Nacional. Entonces, frente a esa desconfianza, a ese desprestigio de la Asamblea, es que surge la idea de que haya un órgano independiente, un órgano que tenga una capacidad técnica en vez de una gestión política, precisamente para hacer dos cosas: para nominar autoridades, que era una cuestión que la Asamblea hacía muy mal, el Congreso en esa época que se llamaba, hacía muy mal, hacía de manera muy demorada y muy complicada y muy sujeta a amarres. Hubo momentos en que el Contralor o el Defensor del Pueblo pasaban meses, si no años, sin nombrarse porque no se hacían acuerdos políticos determinados entre las fuerzas en el Congreso. Entonces, ese tipo de dificultades que enfrentaba la democracia ecuatoriana tuvieron una válvula de escape vía el Consejo de Participación. Esa es la importancia constitucional, dar un mecanismo para designar autoridades que sea técnico, que se haga a través de un mecanismo que sean abiertos a participación de los ciudadanos, y ese es el otro rol también, precisamente del Consejo, facilitar esa participación para que sea un control efectivo, lo que decía el compañero Gary, hacer un control efectivo de los dineros públicos, de los recursos públicos invertidos en X obra o servicios que se preste a la ciudadanía. Hay todo el derecho del ciudadano y hay los mecanismos para ello, además que debe facilitar el Consejo. Además, podemos decir que el Consejo de Participación Ciudadana controla la gestión pública. ¿Qué mecanismo, qué crees tú que deberíamos de cambiar, mejorar en el Consejo de Participación Ciudadana para el mejoramiento de ese control de la gestión pública? Yo creo que ser bastante más fácil, bastante más accesible los mecanismos de participación como veedurías y observatorios. Por experiencia personal, yo quise constituir un observatorio y encontré bastantes dificultades en el territorio para poder concretar esa iniciativa. Creo que si se hace más fácil, más ligero ese proceso, seguramente va a facilitar que mucha más gente pueda participar e incidir de manera positiva con estas herramientas. Pero he sentido que en la práctica lo que se declara tan hermosamente en la Constitución, la narrativa constitucional tan lírica acerca de la participación, pues cuando aterriza en territorio ya es distinto, ¿no? Se encuentra uno con burocracia y con ciertas trabas. Y creo que
un consejo que asuma sus responsabilidades en esta materia tiene que tratar de eliminar lo más posible ese tipo de procedimientos que ni siquiera son temas legales. A mi juicio no son temas ni siquiera que requerirían, en este caso, un cambio legislativo. Requerirían más bien políticas administrativas claras, políticas públicas claras de la propia institución que den lineamientos y directrices para que esa participación se pueda concretar de la manera más efectiva posible. Gary, ¿cómo los ciudadanos o las organizaciones se pueden empoderar más de la participación ciudadana e incluso del control social de la gestión pública? Sí, primero que debe haber, digamos, una reforma correspondiente, una reglamentación a la ley de participación ciudadana, que haya, vuelvo y repito, una reglamentación clara, transparente y que permita o democratice la participación, que no haya esas cuestiones de enredo y de, digamos, de trabas para poder formalizar un observatorio, una veeduría. Más bien eso debe ser tácito en cada una de las contrataciones públicas con el fin de que los beneficiarios de su obra estén insertados en el contrato, como que digamos que verifiquen desde el inicio hasta el final el cumplimiento de la obra. De manera que allí hay que hacer algunas reformas que permitan, digamos, una agilidad y que permitan democratizar la participación. Lo otro también que el Consejo de Participación Ciudadana debe hacer es esto de la designación de autoridades, que sea de manera técnica, que sea de manera transparente, que no haya la injerencia excesiva política, porque eso es lo que se ve ahora, de manera que eso permita que se designen o se nominen autoridades de la manera más independiente posible. No van a ser independientes totalmente, pero sin embargo hay que buscar esa independencia, digamos, a lo mejor puede provenir el candidato de una variable política, pero sin embargo al momento de designarlo debe, digamos, desprenderse de todo compromiso político, y más bien demostrar la transparencia, la honestidad, para que este país realmente cambie de rumbo en el sentido de buscar digamos, un poquito más de transparencia, un poquito más de democracia y lo que tiene que ver que vayamos desechando la corrupción. Y lo otro que debe hacer es buscar los mecanismos de prevención, digamos, de la corrupción. Es decir, todo lo que apunte a prevenir la corrupción yo creo que es bienvenido para el Consejo de Participación Ciudadana y bienvenido para los ecuatorianos, porque este país no puede seguir inundado en corrupción. Queremos agradecer a Gary y a Javier por acompañarnos este día y poder conocer un poquito más sobre la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la participación ciudadana activa y organizada. ¿Para qué se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La democracia se ha considerado como el gobierno del pueblo. En los estados modernos, esa democracia se ejerce por medio de elección de representantes. Por eso, no es suficiente para garantizar los derechos de la población, porque una vez elegidos los gobernantes se olvidan del contrato asumido con el pueblo sin cumplir lo que prometen. Por eso es importante pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. En la democracia participativa, los ciudadanos nos involucramos en la forma de decisiones de asuntos de interés público. Lo avanzado de la Constitución del Ecuador consiste en que le otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social capacidad efectiva para facilitar la participación de los ciudadanos y exigir a las autoridades una rendición de cuentas de su gestión. Con el Consejo se le otorga poder a los ciudadanos y a las organizaciones sociales para asegurar la transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción. Luego del interesante diálogo con nuestros invitados, veamos qué relación tiene el poder ciudadano con los problemas que afrontamos en la sociedad ecuatoriana. La inseguridad que se vive en el país, el aumento del desempleo, el mal servicio y abuso de las operadoras telefónicas. Todo puede mejorar con el poder ciudadano. Pero Yadi, ¿nos puedes explicar cómo es eso del poder ciudadano? ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Jimán? No, el poder lo tienes tú. Ahora vamos al segmento La Silla Vacía, donde el poder será de los ciudadanos.
Bienvenido, Leiner, a nuestro segmento La Silla Vacía. Por favor, toma asiento. Quisiera que te empoderes de tus derechos. Muchas gracias, Yadira, y gracias por la invitación a tu programa El Poder Ciudadano. Desde tu realidad cotidiana, ¿qué está pasando con la juventud afrodescendiente? Bueno, la sociedad afrodescendiente, y enmarcándonos en el tema de los jóvenes afrodescendientes, tenemos algún sinnúmero de dificultades, más que todo problemáticas en el campo laboral, en la falta de oportunidades y para mantenernos dentro de la educación. Sabemos que la educación es un pilar fundamental para la sociedad, para formar hombres y mujeres de bien, para que ayuden a engrandecer al país. Pues tenemos una gran carencia más que todo para que nuestros jóvenes se mantengan dentro de la educación. Muchas veces también es parte del tema político que se genera dentro de este círculo de nuestra sociedad más que todo, porque eso no permite que los jóvenes puedan salir adelante y mantenerse dentro de su educación. Leiner, tú nos has comentado respecto a que la educación es lo principal, lo fundamental para el crecimiento de los jóvenes. ¿Cuál es la sociedad que tú sueñas, que has venido soñando para ese empoderamiento de los jóvenes? Bueno, como joven afrodescendiente tengo muchos sueños, muchas aspiraciones, pero también esas aspiraciones dependen también de las oportunidades que nos brinde nuestro Estado. En este sentido, como jóvenes queremos que haya más acceso a poder nosotros llegar a obtener mejores facilidades de vida en el tema laboral, como ya lo mencionabas un poco, en el tema económico, en el tema educativo. Queremos también nosotros libremente circular por un país donde no se nos cierren las puertas, donde no seamos discriminados, no seamos señalados con el dedo, para nosotros por lo menos llegar a solventar y a mantenernos firmes dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro círculo en el que nosotros nos sentamos a gusto, vivir más que tener una sociedad, ya que está establecido en la Constitución, en el artículo 58, numeral 2, que las personas no tienen que ser objeto de discriminación, tampoco de racismo, ni por su etnia ni por su cultura. ¿Cuáles son las 3 decisiones inmediatas que tú tomarías para cambiar la realidad social de los jóvenes afrodescendientes? Bueno, la primera es que los jóvenes puedan manifestarse libremente en el tema de poder acceder al trabajo digno de manera libre, de manera voluntaria, que no se les cierren las puertas para que ellos puedan seguir adelante. El segundo sería que ellos también puedan contar con un respaldo del gobierno para que ellos puedan sustentar sus estudios por medio del respaldo que les brinde el Estado. Y tercero, que haya más libertad de oportunidades, que los jóvenes puedan manifestarse y puedan decidir su futuro. Leiner, ¿qué has sentido cuando tomaste la pelea, la lucha de tus derechos y en este momento que tú estás de alguna forma contándole a los jóvenes afrodescendientes lo que significaría tener el poder? Bueno, tener el poder más que todo es una gran responsabilidad y es saber y sentir lo que siente el prójimo, de darte cuenta de las necesidades que carecemos y esas necesidades poderlas solventar. Entonces los jóvenes tenemos que conocer bien cuáles serían nuestras debilidades y qué es lo que queremos llegar a tener en la vida para así enfocarnos a eso y que el Estado nos pueda garantizar eso que deseamos. Cuéntanos un poco, sabemos, hablábamos un poco tras cámaras que tenías una organización. Cuéntanos un poco a qué se dedica esta organización. Se llama Edificando Sonrisas. Edificando Sonrisas. Exactamente. Es una organización, de hecho, somos un grupo de jóvenes también. Realizamos activismo social. Más que todo, ayudamos a personas de escasos recursos, brindándoles donaciones de alimentos, realizando talleres, haciendo charlas. Más que todo para que las personas tengan conocimiento de temas de emprendimiento, ¿ya? Prevención de drogas y otros temas más. Entonces nos gusta vincularnos también con la sociedad y conocer cuáles son sus carencias y sus necesidades. Es decir, que tu organización es un claro ejemplo de organización ciudadana, de la acción colectiva. Así es. Hay que tomar la batuta, hay que hacer acción. Entonces, si usted se queda sentada y sin hacer nada, no estamos generando un cambio. El cambio se genera actuando. Entonces, de esa manera, con nuestra organización, hemos puesto en marcha este proyecto.
Gracias, Leiner, por compartir tu experiencia. Con jóvenes como tú vamos a poder cambiar la realidad de nuestro país. Muchas gracias, Yadira, por tus palabras y también gracias por la invitación a este gran programa El Poder Ciudadano. Gracias, Yadira. Excelente. Me avisa nomás con eso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Yadira Saltos en su programa El Poder Ciudadano. ¿Qué tal, Yadira? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis, por ser parte de este programa. No, Yadira, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, hoy te tengo un par de preguntas para ver si pasas la prueba, ya que tienes un programa que es El Poder Ciudadano. Quiero ver qué tan ciudadana eres. El ecuatoriano no dice vamos a comer. ¿Cómo dice el ecuatoriano? Vamos a jamear. Ok, esta estaba facilita, esta estaba súper fácil. Sí, ¿ya? sí. Después de esto vamos a jamear algo Es por que ahí. todos jameamos siempre, Es verdad, desde que es verdad, estamos es verdad. naciendo, ¿no? Salimos aquí, vamos a jamear. Sí. A ver, vamos con la segunda, que puede que sea un poquito más complicada. ¿Qué se viene a tu cabeza cuando digo voy a camellar? Trabajar. Ok, la tienes fácil también, parece que sí la sabías. Ya. Vamos a la tercera, que esta puede que sea un poco más difícil, ¿ya? Para ti, ¿qué es un pana? Un pana. Un pana es un amigo. Es alguien bien cercano, alguien con quien haces parcería. O sea, yo podría llegar a ser tu pana. Claro que sí. Ya somos panas, de realidad. Vamos a construir, ¿ah? Vamos a construir Vamos para a poder ser panas. construir. Ok, Claro. está bien. Gracias. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta muy importante. Si tuviéramos, o si yo te entregara a ti, el guante de Thanos y de un chiscazo tuvieras que tomar una decisión de poder, ¿cuál sería? Sería increíble tener el guante de Thanos, ¿sabes? Yo creo que el poder que tomaría en este instante, así, pero ahorita si llegarías a entregarme el guante, sería eliminar la pobreza. Así que no ver a más niños en las calles, en sí no ver a más personas en las calles pidiendo dinero, sino eliminar la pobreza en este instante, que es algo que creo que necesitamos, pero ya. Muchísimas gracias, Luis, por invitarnos a soñar. Y recuerda que el poder lo tienes tú. No, muchas gracias a ti, Adi, por la invitación y bueno, espero para la próxima tengas tú el guante de Thanos. Y también te voy a traer más preguntas, así que prepárate con eso. Así va a ser. Gracias, Luis. No, gracias a ti, Adi. Ahora sí, vamos, ¿qué vamos a comer después de esto? Tenemos que Vamos a comer cambiar, algo. no Hay que vamos a jamear, comer. sí. Amigos y amigas, hoy hemos aprendido por qué nuestra Constitución es una de las más avanzadas del mundo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la institución garante de los derechos fundamentales de la participación ciudadana y el control social. También acerca de la importancia de una ciudadanía organizada y los logros que ésta puede conseguir. Aprendimos que el poder no se encuentra en un lugar específico, ni lo posee una persona, ni un monarca. El poder lo tienes tú.